La policía anuncia la captura de alias Calvo, señalado por planificar y coordinar la matanza del 11 de abril en el puerto pesquero de Esmeraldas. Por segundo día consecutivo hubo fallas en el sistema de impresión de boletos en el metro de Quito. Nuevamente se permitió el paso gratuito de usuarios. El gobierno enviará la próxima semana a la Asamblea una nueva reforma tributaria encaminada a reducir el impuesto a la renta. Escuelas y colegios de 8 provincias amanecieron con resguardo militar. 1.500 uniformados participan en la vigilancia. Al menos 155 detenidos en una operación internacional contra una organización criminal italiana dedicada al narcotráfico y con nexos en Ecuador. Y en la segunda entrega de nuestro informe especial, las mafias amenazan a algunos de los encargados de los contratos públicos. Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Alias El Calvo es el cuarto detenido por la masacre del puerto pesquero en Esmeraldas y según la policía coordinó y planificó el crimen. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, buenas tardes. Esta captura se la realizó el martes en horas de la tarde en uno de los sectores del sur de la ciudad. La captura ocurrió en el sector de Codesa, sur de Esmeraldas, precisamente cerca del comando de la Policía Nacional. Durante un allanamiento en una vivienda encontraron droga y detuvieron a una mujer y 2 hombres. Entre ellos estaba alias Calvo y presunto responsable de coordinar y planificar la matanza ocurrida el pasado 11 de abril en el puerto pesquero, según informó la policía. La cuarta persona que nosotros ya hemos aprendido que los que son los presuntos autores de la masacre del puerto pesquero acá en Esmeraldas. De acuerdo a las autoridades, el detenido perteneció a la banda de los gángster, pero luego se cambió al grupo delincuencial de los Tiguerones. A este último se le atribuye la masacre que dejó 9 muertos. A pesar de que al capturado se lo vincula con una serie de asesinatos en otras zonas de Esmeraldas, no tiene antecedentes penales, lo afirmó la autoridad. La policía informó además que minutos antes de capturar a alias Calvo, fueron detenidas otras 4 personas con 2 armas de fuego. Estas intervenciones se ejecutaron bajo el estado de excepción decretado por el gobierno en Esmeraldas por 60 días. Acá arriba, venga. 1.500 militares cada día participan en operativos para resguardar unidades educativas en 8 provincias del país. Los soldados acuden a los planteles únicamente durante la entrada y salida de los alumnos. Diego Cuenca con el informe. Desde ese miércoles, al menos 200 planteles educativos de Guayaquil, Durán y San Borondón empezaron a recibir resguardo militar. Los uniformados se colocan alrededor del establecimiento para cuidar a padres de familia, docentes y estudiantes, que llegan cerca de las 7 de la mañana para las clases. Son 500 soldados que priorizan sus operaciones en esos 3 cantones de Guayas. El objetivo es incrementar la seguridad en el momento de mayor afluencia en los colegios, que es al ingreso y a la salida de los estudiantes. Por ejemplo, en la unidad educativa fiscal Rita Lecumberri, en el centro del puerto principal, 8 militares con sus armas vigilaban cada movimiento. La policía y agentes metropolitanos también colaboran en la seguridad. Una sorpresa ahorita que vine al colegio, me quedé al mirar, pensaba que pasaba algo. No, sí está muy bien, excelente que hagan esto. Según las Fuerzas Armadas, 1.500 militares ese miércoles se desplegaron en 8 provincias para vigilar al menos 290 sectores donde funcionan escuelas y colegios. El plan incluye a Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, Bolívar, Guayas, Santa Elena, Azuay y Morona, Santiago. Yo tengo mucho cuidado con mis hijos de toda manera igual, porque de toda manera que dice hay que tener, nosotros como padres tenemos que resguardar a nuestros hijos también, verlos en qué andan también. Entre la misión de los soldados también está acompañar a las brigadas de vacunación, que cada día ingresan a los planteles para inocular a los estudiantes. Segundo día de caos en el metro de Quito. Otra vez el sistema de cobros falló y ocasionó demoras. ¿Qué dicen las autoridades? Carla Delgado nos cuenta.
El sistema de cobro del Metro de Quito este miércoles nuevamente tuvo problemas, pese a que las autoridades ofrecieron corregir los errores. La espera en la fila de entre 20 y 30 minutos impacientó a los usuarios, que llegaron en la mañana a la estación de Quitumbe, la más grande en el sur de Quito. Incluso decenas de ellos evadieron los filtros ante la urgencia de llegar a sus destinos. Media hora esperando, señora. Mi trabajo no espera. Permiso, señor. Mi trabajo no espera. Ni la presencia policial impidió el caos. Si cogemos el metro es porque queremos llegar pronto a nuestros trabajos. Y ahorita lo que tenemos que esperar, ya se nos fue el metro. La verdad no se agilitan. Y, o sea, el tiempo que supuestamente ahorramos en el viaje, nos demoramos aquí en la fila. Y eso fue igual ayer. La lenta impresión de los pases causó que este proceso, que normalmente toma unos 10 segundos, se extienda hasta 4 minutos. Que implemente nuevamente los viajes por ticket para sacar desde la página o desde una tarjeta. Los lectores de los códigos QR imprescindibles para el ingreso y salida de los pasajeros tampoco fueron efectivos. Esta estación incluso por momentos no cobró por el servicio y tuvo libre ingreso. Nadie del Metro de Quito quiso hablar sobre esto. Lo que sí se conoció es que 25,000 personas usaron el metro el primer día de implementación del cobro. Las lluvias obligan nuevamente a la apertura de las compuertas de la represa Daule Peripa. Autoridades aseguran que es la única vía para descongestionar el embalse, que llegó casi a su nivel máximo. Bessie Granja explica las repercusiones de esta medida. Abrir las compuertas de la represa Daule Peripa para descargar de forma paulatina el agua estancada es la única forma de garantizar las operaciones del embalse. Así lo afirman autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que por medio de su unidad de negocio Hidronación ejecuta el protocolo de seguridad desde este martes. Si es que no se abren las compuertas y no se descarga el agua de forma controlada, la represa se puede llenar o rebosar más arriba del nivel de las compuertas. O sea, no habría control. Sería realmente catastrófico, una inundación mucho mayor. Aseguran que la medida se implementa por el incremento de las lluvias en el litoral. Sin embargo, esto pone en alerta a cantones que permanecen inundados desde hace 12 días. Uno de ellos, Santa Lucía, en Guayas. Espero que sea controlada la abertura de las compuertas y que veamos lo que hay que hacer. Estragos ya hay bastante, pérdidas económicas. La apertura de las compuertas se cumple en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sus representantes explican cómo trabajan con la población directamente afectada. Hemos entregado ya más de 637 kits. Cada kit es entregado a una familia como un apoyo. Son kits de alimentos que estamos entregando a la población. No se descarta que este tipo de maniobras en el embalse Daule Peripa sigan implementándose ante el recrudecimiento de la temporada invernal. Esta situación golpea de forma directa a más de 3.000 familias en Guayas y en Manabí, afectadas por las lluvias y también por las descargas del agua del embalse Daule Peripa. Merlin Ochoa sigue este tema. Las intensas lluvias ocasionan que el embalse Daule Peripa llegue nuevamente a su máximo nivel, impactando en 7 cantones de las provincias de Guayas y Manabí. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, la represa tiene una capacidad de 6.000 millones de metros cúbicos. Para desfogar el agua, se abrieron las 3 compuertas. Esta apertura pasó de 1 a 1.25 metros para evacuar la mayor cantidad de líquido. De esta forma se intenta evitar que la presión del agua dañe el muro de contención. La Secretaría de Gestión de Riesgos detalla que son 3.000 familias afectadas en las zonas rurales de los cantones de Balsare, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Nobol, Daule en Guayas y Pichincha en Manabí. Este es el barrio 3 de abril de Santa Lucía. Allí 10 calles están inundadas. Según los habitantes, el agua tiene 12 días estancada y emana malos olores.
Que estamos en el agua y no tenemos ni inodoro. El agua entró como a las 7 de la noche. Según el alcalde de Santa Lucía, más de 40.000 personas, es decir, el 90% de la población, viven en las zonas afectadas por el invierno. La Secretaría de Gestión de Riesgos menciona que en esos lugares el nivel del agua supera el medio metro. SELEC aún no determina cuándo cerrarán las compuertas de la represa, pues las fuertes lluvias en el área continúan. Una mega operación contra la más poderosa organización criminal italiana deja 155 detenidos. La intervención de Europol revela vínculos para lavado de dinero en 6 países, uno de ellos Ecuador. Los allanamientos comenzaron esta madrugada tanto en Italia como en Bélgica, Alemania, Francia, España, Portugal, Eslovenia y Rumanía. 2.700 agentes policiales participaron en las redadas que llevaron a la detención de 155 personas vinculadas a 'Ndrangheta, mafia con base en la región italiana de Calabria, que se ha convertido en la red criminal más poderosa de Europa. Para la operación de hoy fueron localizadas innumerables propiedades, se emitieron órdenes de arresto contra acusados de asociación con la mafia, posesión, producción y tráfico de drogas y de armas, así como lavado de dinero, e incautaron 280 kilos de heroína y 100 de cocaína llegados desde Sudamérica, esta vez específicamente de Colombia. Aunque de manera general no es el único punto de salida, según este coronel del Cuerpo Especial de la Policía Italiana. Los cargamentos de drogas ya no salen exclusivamente de los puertos colombianos, sino que también se utilizan los puertos de Ecuador y de Brasil. Y aquí hemos documentado una alianza estructural con grupos albaneses. Y en el comunicado de Europol sobre la operación se señala: las autoridades descubrieron que la red estaba trabajando en asociación con el grupo de crimen organizado colombiano Clan del Golfo y un grupo criminal de habla albanesa que opera en Ecuador y varios países europeos. Bautizada como Eureka, esta ha sido la mayor operación realizada a nivel europeo y ha requerido 3 años de investigaciones. Vamos a una pausa y al regresar, la próxima semana el gobierno enviaría a la Asamblea una ley económica urgente para bajar el impuesto a la renta. Le contaremos sobre la propuesta. También funcionarios prefieren dejar sus cargos ante las amenazas por redes de corrupción. En una segunda entrega le contaremos más sobre la trama de la contratación pública. El gobierno prepara una ley económica urgente para bajar el impuesto a la renta y aliviar el bolsillo de la clase media. Se prevé que el proyecto se envíe en una semana, como informa Jacqueline Rodas. El gobierno va por la reducción del impuesto a la renta. Se prepara un proyecto económico urgente con cambios a la ley tributaria que pasó en noviembre de 2021 y representó un impacto para la clase media. Redujo la deducción de gastos personales de $14.500 a $5.000. Aumentó el monto del impuesto a la renta y amplió el número de contribuyentes. La asambleísta del oficialismo, Natalie Arias, informa que la propuesta se presentará en una semana. Ahora que ya se puede dar cuenta de unas finanzas públicas más saludables, este es el momento para que el Ejecutivo, como bien anunciado, pueda remitir en este caso la ley a la Asamblea Nacional y esta pueda debatirse y entregarle a los ecuatorianos, en este caso una versión bastante más amigable con la clase media. El director del Servicio de Rentas Internas no da detalles específicos de la propuesta, pero asegura que aliviará el bolsillo de los contribuyentes. No estamos ultimando detalles, estamos todavía haciendo algunas mejoras, algunos últimos cambios o unas últimas modificaciones en estas revisiones finales. La ley tributaria que incrementó el impuesto a la renta fue una iniciativa del gobierno que entró en vigencia sin cambios gracias a la abstención del bloque correísta. El coordinador saliente de Pachacutic denunció que en la elección de su reemplazo, 6 provincias no pudieron votar. Además, los dirigentes de varias provincias y hasta asambleístas están pensando en renunciar. El reporte con Patricio Díaz.
Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, asegura que después de los actos violentos del fin de semana, en la elección del nuevo coordinador, la crisis en el movimiento se agudiza, incluso con deserciones. 14 dirigentes, 14 provincias, 6 provincias más enfáticas, las que no han podido participar en las elecciones, y en un número de 16 asambleístas, lo cual he pedido que se mantengan en el movimiento. Responsabiliza a quienes en ese proceso dice quisieron imponer sus posturas y ahora advierten también con la aplicación de la justicia indígena. No hay un emperador, no hay un dictador en el movimiento Pachacutic, no hay un jerarca absoluto que tenga que decir, ¿sabes qué? Si no estás pensando como yo pienso, tienes que ser castigado. Estoy diciendo a quienes quieren hacer justicia indígena, empezando desde Leonidas Issa y al que acaba de pronunciarse frente a ese tema. Señala además que se mantiene como coordinador mientras el Tribunal Electoral del movimiento no confirme a Guillermo Churuchumbi como el ganador o defina lo contrario. Los miembros del tribunal aceptaron a trámite la impugnación presentada por Palmira Paredes, candidata a subcoordinadora del movimiento. Ella pide que se realicen nuevas elecciones. Al momento que ingresan las personas de forma violenta al coliseo, automáticamente se violenta el voto secreto. Y eso es un tema que lo vamos a analizar. La persona que impugna tiene que entregarnos todas las evidencias certificadas de lo cual está haciendo alusión. Hasta la tarde de este miércoles, el tribunal tiene plazo para resolver si ratifica a Guillermo Churuchumbi como coordinador o acepta la impugnación y dispone que las elecciones se realicen nuevamente. La asambleísta Elina Narváez se desafilió del Partido Social Cristiano. Presentó su decisión ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el bloque legislativo anunció a la par su expulsión. Es la segunda legisladora que se aleja de la bancada en los últimos días. La semana pasada, el legislador Javier Ortiz dejó este bloque asegurando inconformidad con algunas resoluciones. La trama de la contratación pública. Funcionarios huyen de los procesos de contratación por temor a las amenazas y para alejarse de la corrupción. Algunos hasta prefieren renunciar. La segunda entrega de Hernán Higuera expone cómo el Estado pierde profesionales capacitados y se inmoviliza la adquisición de bienes y servicios. Millones de dólares en contratos están en juego todo el tiempo. Imponerse con amenazas ante los compradores públicos es lo que está pasando y solo cuando funcionarios como los del Hospital Teodoro Maldonado Carbo rompen el silencio es posible escuchar las alertas como esta. Ustedes no saben qué tipo de gente es esa. Mi vida y la vida de todos ellos, de todo el equipo de nosotros, corren riesgo. Comprar o morir. En algunos casos es la disyuntiva a la que se someten funcionarios públicos que intentan aplicar la honestidad y transparencia en las compras del Estado. Y cuando no lo hacen. La víctima fue identificada como Natalie López, de 35 años, quien se desempeñaba como directora administrativa del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Hacer las compras y contrataciones del Estado se convirtió en un trabajo de alto riesgo. Amenazas como esta que también llegan a los funcionarios públicos detienen los procesos. Si tú mañana no renuncias, también te mueres. Cabezas Cle, Jiménez, Santos, Narváez, Blanca y todos los suyos ratas m***idas. Ya existen entidades estatales donde los equipos capacitados con conocimientos en contratación pública han renunciado. En algunos casos queda la vía libre para corrupción, sobreprecio y falta de, como estamos viendo, ¿no? Falta de satisfacción de los servicios públicos. Y se forma otro nudo crítico porque las compras del Estado quedan en manos del personal que desconoce los procesos. Realmente la gente está muy alertada y realmente ya no quieren hacer compras públicas. Ya va a ser bien difícil que encuentren buenos compradores y adicional por los sueldos y la remuneración que no es tan alta, dedicarse a contratar, ¿sí? Hacer contratación pública bajo el riesgo de que el día de mañana tengamos amenazas o de muerte, como ha pasado, va a ser bien complicado que tengamos personal capacitado que quiera dedicarse a esto. 500,000 empleados públicos tiene el país, según el CERCOP. De ellos, apenas 180,000 tienen certificación para hacer las compras públicas. La mayoría hicieron cursos de capacitación rápidos.
Calculamos que unas 60.000 personas iban a necesitar no solo la capacitación, sino la evaluación para la certificación de competencias. ¿Sabe cuántas personas han evaluado y han certificado sus competencias? Más de 180.000 personas. Yo estoy en varios chats de contratación pública donde la gente pregunta, en la respuesta B y te mandan el chat de la pantalla que dice, por ejemplo, qué sé yo, el administrador del contrato debe tomar decisiones, respuesta A, sí, respuesta B, no, respuesta C, tal vez. Te toman el print de pantalla y mandan a los chats, ayuden por favor que estoy dando el examen de competencias. El manejo político y la inestabilidad en mandos medios del sector público es otro problema que afecta a la contratación. Procesos a medio hacer llevan al Estado a adquirir obras o compras sin la rigurosidad que se requiere. Las injerencias políticas y hasta institucionales a todo nivel también echan abajo las urgentes adquisiciones que requiere el país. Al exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez le pedimos respuestas del por qué Ecuador no logró solventar sus necesidades logísticas para la seguridad del Estado, cuando se había anunciado acuerdos con Israel para la adquisición de equipos y armas. Pero claro, empiezan a haber este tipo de presiones, ¿no? Este tipo de intereses, ¿no? Que se utilizan actores políticos para intentar incidir. Todo esto retrasa, todo esto afecta, todo esto dificulta. Y lamentablemente, cuando se está en el ejercicio del gobierno, pues hay que ser cuidadosos y hay que prevenir pues, que no se puedan suscitar eventos que puedan ser mal interpretados. Estos son los dilemas de la contratación pública ecuatoriana que requiere urgentemente un cambio para ser eficiente y transparente. Mañana. El sistema de contratación público es terriblemente caótico y vetusto. ¿Qué necesita el país para tener un sistema de contratación pública eficiente y sobre todo transparente? Véalo en la trama de la contratación pública por Televistazo y Ecuavisa.com a las 13:19. La Policía Nacional debe enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia común en medio de la falta de equipamiento y patrulleros en mal estado. Fabiola Santana informa. Actualmente la prioridad del combate a la inseguridad se centra en los grupos narcodelictivos, pero para enfrentar a la delincuencia común hay inconvenientes. Patrulleros dañados son empujados por los policías. Ocurrió en la Avenida América en el norte de Quito y este otro en Tosagua, Manabí. En Esmeraldas los uniformados mostraban la falta de radio, pito y balizas en uno de los vehículos, situación que también se evidencia en la unidad de vigilancia comunitaria de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Hay 4 vehículos con las llantas dañadas y en total 27 patrulleros en mal estado de 216, también 78 motos en mal estado de 335. Con 229 asesinatos, Los Ríos es la segunda provincia más violenta. En Quito hay 200 patrulleros dañados y 200 motos inactivas, a lo que se suman 45 de 246 unidades de policía comunitaria abandonadas. Una de estas está en el sector Santa Ana, sur de Quito. Según la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, casi la mitad, el 45%, opera por momentos, pues funcionan con 3 policías cuando se requieren 10 para rotar en turnos. Lo que se ve claramente es que la policía no tiene un presupuesto específico y una cosa muy compleja además, que no tiene las condiciones para comprar, porque sigue las mismas normas que cualquier compra en el sector público. Mostramos solo uno de los ejemplos de la situación de la policía que lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Las personas buscan masivamente atención médica en los centros municipales de Quito ante las dificultades del sistema de salud público del país. Alex Ceballos visitó la unidad metropolitana del norte y les contamos. La enorme demanda de pacientes satura el sistema municipal de salud en el norte de Quito. Carmen tiene 82 años, llega sola con un malestar en el cuerpo, en búsqueda de atención médica. Sí, estoy temblando, me marea todita la cabeza. Los usuarios afirman que acuden a este lugar cansados de esperar un turno en el centro de salud o en los hospitales públicos del país. Es mejor que el seguro que uno se paga de gana, aquí es mejor la atención, señor. Esta unidad médica fue creada por la gestión municipal hace 30 años. Carmen logra entrar a la unidad de salud. Hay pacientes en todas partes, en el patio, en la sala de espera, en los pasillos.
fuera de los consultorios. Hay mucha gente, hay gente con niños, gente de la tercera edad. El año anterior tuvimos un total de 58.773 pacientes. Atienden especialidades como ginecología, medicina interna, medicina familiar, neumología, cardiología, oftalmología, pediatría, urología, odontología, psicología, cirugía general. Nosotros vemos 360 personas diarias en consulta externa. Hoy 500. Ya. Hoy estamos entregando 500 turnos. ¿Sí? Como usted ve, la unidad está completamente llena. Además cuentan con servicios de apoyo en nutrición, rayos X, rehabilitación y terapia de lenguaje. El director ratifica que no es necesario madrugar los primeros días de cada mes para alcanzar a un turno. Las personas pueden acercarse durante cualquier día del mes, no exclusivamente los primeros días. Pacientes con algunas dolencias que esperan en el exterior no pudieron ingresar. Temen por su seguridad porque muy cerca también camina la delincuencia. Y esta mañana, Alfonso Espinosa de los Monteros recibió una condecoración en la Presidencia de la República luego de despedirse de Ecuavisa. Francisco Garcés informa ahora desde el Palacio de Carondelet. El gobierno nacional escogió el Día Internacional de la Libertad de Expresión para homenajear a Alfonso Espinosa de los Monteros, quien cumplió 56 años al frente del noticiero Televistazo de Ecuavisa. El gobierno nacional cumplió con esta condecoración entregándole la Orden Nacional al Mérito en el grado de comendador por los servicios prestados a la libertad de expresión precisamente y a la patria entera. Hoy el Ecuador siente orgullo de tener un ser humano de su talla, fiel a su profesión y apasionado por su país. Este gobierno reconoce su ejercicio plural y responsable. Honramos su legado y recordaremos su gran contribución a nuestra sociedad. No hay democracia si no hay libertad de expresión. Y desde cualquier lugar que esté, en los siguientes años estaré defendiendo lo mismo. No podemos ahora, después de los años muy graves que tuvimos en un gobierno anterior, no podemos volver a esas circunstancias. Estuvieron todos los miembros del gabinete de seguridad de Carondelet y también del gabinete político. Estuvo, por ejemplo, este sector del gobierno encabezado por el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Y los homenajes para Alfonso Espinosa de los Monteros no terminan y Ecuavisa preparó una serie de informes, uno por cada década, que retrata la historia del país, la actividad periodística de Ecuavisa y, por supuesto, de Alfonso. María Cecilia Largacha con el relato. Era miércoles, el primer día de marzo de 1967, y en un canal nuevo, pequeño, que funcionaba en un cerro de Guayaquil, estaban preparándose para hacer una prueba más. Amigos de Canal 2. El informativo salió al aire, pero yo no supe. De repente se abrió la puerta del estudio, entró mi gran amigo Helio Armas, que era el fotógrafo de la revista Vistazo, y Helio me dijo: acabas de dar tu primer noticiero en la televisión. Imposible saberlo entonces, pero ese primer noticiero iba a cambiarlo todo. Nuestro propósito es tratar de mantenerles informados. Contar los hechos noticiosos en esa época era radicalmente diferente a lo que es hoy. No había redes sociales, el personal era escaso, el color no existía en la televisión, los recursos técnicos eran pocos. Yo empecé gateando, ¿no? Gateando y abriendo camino. Su primera gran cobertura internacional fue apenas 2 años después, en 1969, con la llegada del hombre a la luna. Ecuavisa fue el único canal que narró por teléfono esta vez, para hacerlo en vivo, el lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral. En
En ese momento, él era el presentador del noticiero, el periodista que cubría las noticias internacionales y, claro, también el reportero que día a día contaba a su público lo que estaba ocurriendo en el país. Una emergencia se ha producido en el aeropuerto Simón Bolívar. Su crecimiento en el periodismo fue inmediato, pero en aquel momento, finales de la década del 60, no fue solo el periodismo lo que él hacía en las pantallas de Coavisa. También fue actor y protagonizó esta escena en la que besaba a su compañera de novela, Toti Rodríguez. Pero lo que a él verdaderamente le gustaba era la comunicación, las noticias. En junio del 70, cuando el doctor Velasco Ibarra asumió todos los poderes, empezamos a tener nuestros problemas, pues las informaciones que uno transmite y peor las opiniones, a los gobiernos no les gusta. Fui apresado en mi oficina, se paró el vehículo militar ahí, la gente intuyó lo que estaba pasando y me esperó. Entonces yo bajé y me encontré con mucha gente que me aplaudió. En Ecuador los gobiernos se sucedían, pero la voz de las noticias seguía firme informando al país. De las Fuerzas Armadas en Guayaquil que Ya para entonces, Alfonso Espinosa de los Monteros no era el periodista que gateaba buscando experiencia, sino que era una presencia consolidada en los hogares ecuatorianos. Habían pasado 10 años desde esa primera noche al aire. Parecía una vida entera, pero aún faltaban décadas de historia por escribirse y muchos noticieros pendientes para poderlas contar.